Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de geometría en la cual trataremos el teorema sobre dos ángulos agudos que tienen sus lados respectivamente perpendiculares. El teorema dice de la siguiente forma: sean los ángulos alfa y beta, este ángulo alfa y este ángulo beta, que se muestran en las figuras. Si la semirrecta AC, o sea, uno de los lados del ángulo alfa, es perpendicular a la semirrecta BD, o sea, a uno de los lados del ángulo beta, y la semirrecta AE, el segundo lado del ángulo alfa, es perpendicular, recuerden que este símbolo se lee perpendicular a la semirrecta BF, o sea, el segundo lado del ángulo beta. De lo que estamos diciendo es que los lados son respectivamente perpendiculares. Entonces, si tenemos esa perpendicularidad, tenemos que el ángulo alfa es congruente con el ángulo beta. Es decir, que lo que mide el ángulo alfa será lo mismo que lo que mide el ángulo beta. Bien, veamos la demostración. Entonces, repito, este lado es perpendicular a este lado del ángulo beta, es perpendicular a este lado del ángulo alfa. Vamos a hacer una prolongación del lado BD. Vamos a prolongar también la semirrecta AE. Y vamos a prolongar este lado BF, sin pérdida de generalidad. Muy bien. Aquí se nos forman dos ángulos, estos ángulos. Se nos forman dos triángulos. Vamos a llamarle a este punto llamémosle punto G. A este punto de acá llamémosle punto H, y a este punto de acá llamémosle punto I. Muy bien. Tenemos que aquí se me forma entonces un ángulo. Llamémosle ángulo θ 1. Y acá se me forma un ángulo, llamémosle θ 2. Y se forman dos triángulos. El triángulo AGH, que es un triángulo rectángulo, porque este ángulo mide 90 grados. Y mide 90 grados porque este lado es perpendicular a este lado, dice una de las funciones del teorema. Y se me forma otro triángulo, el triángulo BGI, que también es rectángulo en el ángulo I, de vértice I. ¿Por qué es rectángulo? ¿Por qué este ángulo es recto? Porque el teorema, la segunda condición, dice que esta semirrecta BF, este lado BF, es perpendicular al lado AI. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? El ángulo θ 1 es opuesto por el vértice al ángulo θ 2. Claro, tienen el mismo vértice y los lados de uno son la prolongación de los lados del otro. Pues, θ 1 y θ 2 son opuestos por el vértice. Entonces, como θ 1 y θ 2 son opuestos por el vértice,
se tiene que son congruentes, teta 1 y teta 2. Es decir, que la medida de teta 1 es igual, la medida de teta 1 es igual a la medida de teta 2. ¿Listo? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Pero en el triángulo AGH, triángulo rectángulo, sabemos que los ángulos agudos, que serían alfa y teta 1, son complementarios. Es decir, que la medida de alfa, como el triángulo AGH es rectángulo, entonces la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo teta 1 es igual a 90 grados. Es decir, que los ángulos alfa, los ángulos agudos alfa y teta 1 son complementarios. Análogamente, se tiene que, como el triángulo BGI es rectángulo, entonces este triángulo es rectángulo, entonces el ángulo beta y el ángulo teta 2 son complementarios. Es decir, que la medida de beta más la medida de teta 2 es igual a 90 grados. Si esta suma da 90 grados, la suma de las medidas de alfa y teta 1 da 90 grados, y la suma de las medidas de beta y teta 2 también da 90 grados, el mismo valor, concluimos que estas dos expresiones son iguales. Concluimos que estas dos expresiones son iguales. Vamos allá, a la parte de acá. Entonces, repito, de este par de igualdades, concluimos que la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo teta 1 debe ser igual a la medida de beta más la medida de teta 2. Bien, pero sabemos que la medida de teta 1 es igual a la medida de teta 2. Significa que podemos, como tengo un mismo sumando a ambos lados de la igualdad, podemos cancelar medida de teta 1 con medida de teta 2. Repito, porque sus valores son iguales y tengo un mismo sumando a ambos lados de una igualdad. Entonces concluimos que la medida del ángulo alfa es igual a la medida del ángulo beta, que era lo que se quería probar, que bajo estas condiciones de perpendicularidad los ángulos alfa y beta, los ángulos agudos alfa y beta son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Bien, con esto damos por terminada esta clase. Les agradezco la atención prestada
Los invito a suscribirse a mi canal y a activar las notificaciones. Muchas gracias.